Mi nombre es Elena, y tengo 82 años, aunque a veces siento que he vivido 1000 vidas. Hoy quiero compartirles una historia que, confieso, me pesa en el alma y en el corazón, pero que siento la necesidad de contar. Es una historia de abandono, sí, pero sobre todo de resiliencia, de cómo una puerta que se cierra de golpe puede abrir una ventana a un universo que jamás imaginé. Imaginen esto, una mujer de mi edad, con toda una vida a cuestas, de repente se encuentra sola, en un lugar ajeno, despojada de lo que creía seguro. No fue en un hotel de paso, sino en un sitio que prometía ser un refugio, un lugar de descanso merecido tras años de dedicación. La vida, a veces, tiene maneras crueles de poner a prueba nuestro temple, de desnudarnos hasta la médula y dejarnos a la intemperie. ¿Y desde dónde ustedes me están viendo hoy? ¿Cuál es su rincón del mundo? ¿Desde qué ventana? ¿Desde qué ciudad? ¿Me acompañan en este relato? Saber que hay ojos y oídos al otro lado de la pantalla, en lugares tan diversos como mi querida Oaxaca, o quizás en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, o en la tranquilidad de un pequeño pueblo en la costa, me da una fuerza inesperada. Es como si, a pesar de la distancia, pudiéramos tender un puente invisible, un hilo conductor que nos une en la experiencia humana, en las alegrías y en las tristezas que nos marcan. Mi historia comenzó hace apenas unos meses, en un viaje que se suponía sería un reencuentro, una celebración de la vida y de los lazos familiares. Había planeado un retiro, un tiempo para mí, para reflexionar y disfrutar de la calma que tanto anhelaba. Sin embargo, los planes, como las arenas del desierto, a menudo son arrastrados por vientos inesperados. Un día, las sonrisas se volvieron frías, las promesas se desmoronaron, y me encontré en una habitación prestada, con la maleta aún a medio deshacer, sintiendo el peso de una decisión ajena que me dejaba en un limbo de incertidumbre. La sensación era la de haber sido dejada a la deriva en un mar inmenso, sin brújula ni mapa. El silencio de esa habitación, al principio, era ensordecedor, un eco de lo que había perdido, pero en ese silencio, algo empezó a germinar. Me sentí como esa pequeña semilla que, enterrada en la oscuridad, lucha por alcanzar la luz. Al principio, el miedo me paralizó. Pensé en mis años, en mi salud, en mi dependencia. Las voces de la duda susurraban en mi oído, recordándome mi fragilidad. ¿Cómo podría yo, una mujer de mi edad, sobreponerme a una situación tan adversa? Las imágenes de películas viejas de dramas familiares desgarradores pasaban por mi mente, pero entonces, algo cambió. Tal vez fue la fuerza de mi propia voluntad, o quizás el recuerdo de todas las batallas que ya había librado en mi vida. Recordé a mi abuela, una mujer de carácter férreo que, tras enviudar joven, sacó adelante a sus hijos vendiendo tamales en las calles de Puebla, con una sonrisa y una fe inquebrantable. Ella siempre decía, Elena, la vida te da golpes, pero tú decides si te quedas en el suelo o te levantas con más fuerza. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que, al igual que yo, la vida te ha puesto a prueba y has encontrado la fuerza para seguir adelante, te invito a que dejes un amén en los comentarios. Y si te sientes conmovido, si crees que la esperanza siempre triunfa, por favor, regálame un me gusta y considera suscribirte a este canal. Tu apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora, cuéntame tú, ¿en qué ciudad vives y cómo te ha inspirado esta pequeña chispa de esperanza? Pero la resiliencia, esa capacidad innata del ser humano para adaptarse y superar las adversidades, es un músculo que se fortalece con el uso. En mi caso, ese músculo se forjó en el crisol de innumerables experiencias pasadas. Recordé cómo, en mi juventud, mi familia tuvo que emigrar de su pueblo natal en busca de mejores oportunidades, dejando atrás todo lo conocido. Recuerdo las historias de mi padre, quien tuvo que aprender un nuevo oficio en la gran Ciudad de México,
enfrentándose a la barrera del idioma y a la desconfianza de la gente. Él siempre decía que la mayor riqueza no está en lo que se tiene, sino en la capacidad de reinventarse. Esa lección, grabada a fuego en mi memoria, comenzó a resonar con fuerza en mi interior. Decidí que no iba a dejar que esa habitación se convirtiera en mi tumba emocional. Comencé a observar mi entorno con una nueva perspectiva. Las paredes, antes grises y opresivas, empezaron a contarme historias. Imaginaba a las personas que habían pasado por allí, sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas. Me di cuenta de que cada espacio tiene una energía, una memoria colectiva, y en esa habitación decidí escribir mi propia historia, una historia de superación. Fue como si, de repente, se hubiera encendido una pequeña luz en medio de la oscuridad. Mi primer acto de rebelión contra la pasividad fue simple, pero significativo. Ordené la habitación. No tenía mucho, solo mis pertenencias esenciales, pero las organicé con esmero. Puse mis fotos familiares en la mesita de noche, coloqué mis libros favoritos en el estante, e incluso arreglé las cortinas para que la luz del sol entrara con más fuerza. Cada pequeña acción era un paso hacia la reconquista de mi espacio, de mi dignidad. Era mi manera de decir, todavía estoy aquí, y no me voy a rendir. Estas acciones, aunque parezcan triviales, tienen un poder psicológico inmenso. Son anclas que nos sujetan a la realidad y nos recuerdan nuestra capacidad de acción. Comencé a estructurar mi día. Me despertaba temprano, hacía ejercicios de respiración profunda, y luego me dedicaba a leer. Tenía conmigo algunos libros de poesía y novelas que me habían acompañado durante años. La lectura se convirtió en mi portal a otros mundos, en mi refugio y en mi fuente de inspiración. Me permitía evadirme temporalmente de mi situación, pero también me ofrecía nuevas perspectivas y reflexiones. A veces, una frase bien escrita puede ser más poderosa que cualquier consejo. Es como encontrar una perla en medio de la arena. Además de la lectura, empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y un bolígrafo, y comencé a plasmar mis pensamientos. No era un diario en el sentido tradicional, sino más bien un torrente de ideas, recuerdos y reflexiones. Escribía sobre mi infancia en el campo, sobre los amores perdidos y encontrados, sobre las lecciones aprendidas y las que aún me faltaba por aprender. Era un proceso catártico, una forma de ordenar el caos interior y de darle forma a mis emociones. La escritura, como bien sabemos, tiene un poder terapéutico increíble, nos ayuda a procesar lo que sentimos y a encontrar un sentido a nuestras vivencias. También me propuse salir de la habitación todos los días. Al principio, solo caminaba por los pasillos, observando la arquitectura, escuchando los sonidos. Luego, me aventuré al jardín del lugar. Era un espacio descuidado, pero con un potencial enorme. Había árboles viejos, flores silvestres y un pequeño estanque cubierto de hojas. Decidí que, a mi manera, le daría un poco de vida. Con lo poco que tenía, empecé a recoger las hojas secas, a podar algunas ramas, a despejar el camino. Era mi pequeño proyecto de restauración, mi forma de dejar mi huella positiva en ese lugar. Los días se fueron transformando. La soledad, que al principio era un peso abrumador, se convirtió en un espacio de introspección. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mi voz interior, a reconectar conmigo misma. Me di cuenta de que, a menudo, nos pasamos la vida rodeados de gente, pero sin realmente estar presentes. Esa experiencia me obligó a estar conmigo misma, a confrontar mis miedos y a descubrir mis fortalezas. Es como si, de repente, me hubiera quitado las gafas y pudiera ver el mundo, y a mí misma, con una claridad asombrosa. Empecé a observar a las otras personas que habitaban el mirador de los olvidos. Había quienes parecían resignados, perdidos en sus propias tristezas, y quienes, como yo, buscaban una luz al final del túnel. Me di cuenta de que no estaba sola en mi lucha. Había una comunidad silenciosa de personas que, a su manera,
intentaban sobrellevar sus propias batallas. Empecé a intercambiar sonrisas, saludos amables, breves conversaciones, pequeños gestos que, en medio de la adversidad, significan mucho. Es como encontrar un oasis en medio del desierto. Un día, mientras caminaba por el jardín, encontré un pequeño seto de rosas casi marchitas. Tenían un color rosa pálido, casi sin vida. Me agaché y comencé a cuidarlas, a regarlas, a quitarles las hojas secas. Poco a poco, con paciencia y dedicación, las rosas comenzaron a florecer. Sus pétalos se abrieron, revelando un color vibrante y un aroma dulce. Verlas renacer fue una metáfora poderosa de mi propio proceso. Me demostró que, incluso en las circunstancias más desfavorables, la vida siempre encuentra una manera de resurgir. Es como si la naturaleza misma me estuviera enviando un mensaje de esperanza. Esta experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, ni en la compañía constante de otros, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de adaptación y en la fe inquebrantable en uno mismo. Me di cuenta de que el abandono, aunque doloroso, no tenía por qué ser el final de mi historia. Podía ser el principio de una nueva aventura, una oportunidad para redescubrirme y para vivir de una manera más auténtica y plena. Fue como si, de repente, las cadenas que me ataban se hubieran roto, y yo pudiera volar libre. A medida que pasaban las semanas, mi perspectiva sobre el mirador de los olvidos cambió radicalmente. Ya no lo veía como un lugar de confinamiento, sino como un espacio de transformación. Había aprendido a encontrar la belleza en los detalles, la alegría en las pequeñas cosas, la fuerza en mi propia soledad. Me di cuenta de que la vida, en su esencia, es un regalo, y que cada momento, por difícil que sea, tiene algo que enseñarnos. Es como si, de repente, hubiera descubierto un tesoro oculto en un lugar inesperado. La idea de que la humillación puede ser transformada en victoria no es solo un cliché, sino una profunda verdad que he experimentado en carne propia. Al principio, sentí la vergüenza de ser dejada sola, de ser considerada un estorbo, de ser puesta a un lado, pero al decidir conscientemente cambiar mi enfoque, al elegir ver esa situación como una oportunidad en lugar de un castigo, todo comenzó a transformarse. Fue un acto de voluntad, una decisión firme de no ser definida por las acciones de otros, sino por mi propia fuerza de carácter. Este proceso me recordó la historia de la mariposa. Nace como una oruga, arrastrándose por el suelo, vulnerable y limitada. Luego, se encierra en su crisálida, un estado de aparente inactividad y oscuridad, pero dentro de esa aparente quietud, ocurre una metamorfosis profunda. Cuando finalmente emerge, no es la misma oruga, sino una criatura hermosa, con alas vibrantes, capaz de volar y explorar el mundo. Mi tiempo en el mirador de los olvidos fue mi crisálida. Fue un periodo de aparente inmovilidad, pero de profunda transformación interior. Y al salir de allí, sentí que podía volar de nuevo. Comencé a planificar mi regreso. No tenía un destino fijo en mente, pero sí la certeza de que no volvería a ser la misma Elena que había llegado. Había aprendido a depender de mí misma, a confiar en mi instinto, a encontrar la felicidad en mi interior. El miedo a lo desconocido se había disipado, reemplazado por una emocionante sensación de aventura. Era como si, de repente, se me hubiera abierto un mapa lleno de posibilidades. La partida de El Mirador de los Olvidos no fue un adiós triste, sino un agradecimiento silencioso. Agradecí a ese lugar por haberme ofrecido el espacio y el tiempo para redescubrirme. Agradecí la soledad por haberme enseñado a escuchar mi propia voz. Y, de alguna manera, hasta agradecí la humillación, porque fue el catalizador que me impulsó a buscar la victoria. Hoy, miro hacia atrás y veo esa experiencia no como una herida, sino como una cicatriz, una marca de batalla que me recuerda mi fortaleza. Me ha enseñado que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer.
y que la verdadera victoria no está en evitar las dificultades, sino en la forma en que las enfrentamos y en cómo nos transformamos a través de ellas. Es una lección que llevo conmigo a cada paso, una brújula que me guía en mi camino. Mi viaje me ha llevado a explorar diferentes rincones de este hermoso país, pero siempre siento una conexión especial con mi natal Oaxaca. La vibrante cultura, la calidez de su gente, la riqueza de su gastronomía, todo me recuerda de dónde vengo y quién soy. Y ahora, con esta nueva perspectiva, cada día se siente como una aventura, una oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y, sobre todo, viviendo con plenitud. La vida me ha dado golpes, sí, pero me ha enseñado a levantarme con la frente en alto, con el corazón lleno de gratitud y la esperanza intacta, y estoy ansiosa por ver qué nuevos capítulos me esperan. Mi nombre es Elena, y tengo 82 años, aunque a veces siento que he vivido 1000 vidas. Hoy quiero compartirles una historia que, confieso, me pesa en el alma y en el corazón, pero que siento la necesidad de contar. Es una historia de abandono, sí, pero sobre todo de resiliencia, de cómo una puerta que se cierra de golpe puede abrir una ventana a un universo que jamás imaginé. Imaginen esto, una mujer de mi edad, con toda una vida a cuestas, de repente se encuentra sola, en un lugar ajeno, despojada de lo que creía seguro. No fue en un hotel de paso, sino en un sitio que prometía ser un refugio, un lugar de descanso merecido tras años de dedicación. La vida, a veces, tiene maneras crueles de poner a prueba nuestro temple, de desnudarnos hasta la médula y dejarnos a la intemperie. ¿Y desde dónde ustedes me están viendo hoy? ¿Cuál es su rincón del mundo? ¿Desde qué ventana? ¿Desde qué ciudad? ¿Me acompañan en este relato? Saber que hay ojos y oídos al otro lado de la pantalla, en lugares tan diversos como mi querida Oaxaca, o quizás en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, o en la tranquilidad de un pequeño pueblo en la costa, me da una fuerza inesperada. Es como si, a pesar de la distancia, pudiéramos tender un puente invisible, un hilo conductor que nos une en la experiencia humana, en las alegrías y en las tristezas que nos marcan. Mi historia comenzó hace apenas unos meses, en un viaje que se suponía sería un reencuentro, una celebración de la vida y de los lazos familiares. Había planeado un retiro, un tiempo para mí, para reflexionar y disfrutar de la calma que tanto anhelaba. Sin embargo, los planes, como las arenas del desierto, a menudo son arrastrados por vientos inesperados. Un día, las sonrisas se volvieron frías, las promesas se desmoronaron, y me encontré en una habitación prestada, con la maleta aún a medio deshacer, sintiendo el peso de una decisión ajena que me dejaba en un limbo de incertidumbre. La sensación era la de haber sido dejada a la deriva en un mar inmenso, sin brújula ni mapa. El silencio de esa habitación, al principio, era ensordecedor, un eco de lo que había perdido, pero en ese silencio, algo empezó a germinar. Me sentí como esa pequeña semilla que, enterrada en la oscuridad, lucha por alcanzar la luz. Al principio, el miedo me paralizó. Pensé en mis años, en mi salud, en mi dependencia. Las voces de la duda susurraban en mi oído, recordándome mi fragilidad. ¿Cómo podría yo, una mujer de mi edad, sobreponerme a una situación tan adversa? Las imágenes de películas viejas de dramas familiares desgarradores pasaban por mi mente, pero entonces, algo cambió. Tal vez fue la fuerza de mi propia voluntad, o quizás el recuerdo de todas las batallas que ya había librado en mi vida. Recordé a mi abuela, una mujer de carácter férreo que, tras enviudar joven, sacó adelante a sus hijos vendiendo tamales en las calles de Puebla, con una sonrisa y una fe inquebrantable. Ella siempre decía, Elena, la vida te da golpes, pero tú decides si te quedas en el suelo o te levantas con más fuerza. Y así, poco a poco,
La humillación que sentí al principio comenzó a transformarse. Dejé de ver la habitación como una cárcel y empecé a mirarla como un lienzo en blanco. El miedo dio paso a la determinación. Decidí que este no sería el final de mi historia, sino un nuevo capítulo, uno escrito con mis propias manos. No iba a permitir que la adversidad definiera mi camino. Me negué a ser una víctima. Miré a mi alrededor, a las paredes desnudas, y en lugar de ver limitaciones, sexta posibilidades. Fue un cambio de perspectiva, un giro de 180 grados en mi forma de ver las cosas. Me di cuenta de que, aunque no podía controlar lo que me había sucedido, sí podía controlar mi reacción ante ello. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes que, al igual que yo, la vida te ha puesto a prueba y has encontrado la fuerza para seguir adelante, te invito a que dejes un amén en los comentarios. Y si te sientes conmovido, si crees que la esperanza siempre triunfa, por favor, regálame un me gusta y considera suscribirte a este canal. Tu apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora, cuéntame tú, ¿en qué ciudad vives y cómo te ha inspirado esta pequeña chispa de esperanza? La realidad, como bien sabemos quienes hemos transitado muchos años, está tejida de momentos inesperados. Mi experiencia en ese lugar, al que llamaremos el Mirador de los Olvidos, no fue solo un revés, sino un catalizador. Inicialmente, la sensación era la de ser una pieza olvidada en un tablero de ajedrez, un peón movido sin mi consentimiento. La soledad se cernía como una sombra densa y las noches se volvían largas y frías, pobladas por los fantasmas de lo que fue y la incertidumbre de lo que sería. Los primeros días fueron un torbellino de emociones, tristeza, rabia, frustración y, sobre todo, una profunda sensación de vulnerabilidad. Me sentía como un barco sin timón, a merced de las olas embravecidas. Pero la resiliencia, esa capacidad innata del ser humano para adaptarse y superar las adversidades, es un músculo que se fortalece con el uso. En mi caso, ese músculo se forjó en el crisol de innumerables experiencias pasadas. Recordé cómo, en mi juventud, mi familia tuvo que emigrar de su pueblo natal en busca de mejores oportunidades, dejando atrás todo lo conocido. Recuerdo las historias de mi padre, quien tuvo que aprender un nuevo oficio en la gran ciudad de México, enfrentándose a la barrera del idioma y a la desconfianza de la gente. Él siempre decía que la mayor riqueza no está en lo que se tiene, sino en la capacidad de reinventarse. Esa lección, grabada a fuego en mi memoria, comenzó a resonar con fuerza en mi interior. Decidí que no iba a dejar que esa habitación se convirtiera en mi tumba emocional. Comencé a observar mi entorno con una nueva perspectiva. Las paredes, antes grises y opresivas, empezaron a contarme historias. Imaginaba a las personas que habían pasado por allí, sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas. Me di cuenta de que cada espacio tiene una energía, una memoria colectiva, y en esa habitación decidí escribir mi propia historia, una historia de superación. Fue como si, de repente, se hubiera encendido una pequeña luz en medio de la oscuridad. Mi primer acto de rebelión contra la pasividad fue simple, pero significativo. Ordené la habitación. No tenía mucho, solo mis pertenencias esenciales, pero las organicé con esmero. Puse mis fotos familiares en la mesita de noche, coloqué mis libros favoritos en el estante, e incluso arreglé las cortinas para que la luz del sol entrara con más fuerza. Cada pequeña acción era un paso hacia la reconquista de mi espacio, de mi dignidad. Era mi manera de decir, todavía estoy aquí, y no me voy a rendir. Estas acciones, aunque parezcan triviales, tienen un poder psicológico inmenso. Son anclas que nos sujetan a la realidad y nos recuerdan nuestra capacidad de acción. Comencé a estructurar mi día. Me despertaba temprano, hacía ejercicios de respiración profunda, y luego me dedicaba a leer. Tenía conmigo algunos libros de poesía y novelas que me habían acompañado durante años. La lectura se convirtió en mi portal a otros mundos,
en mi refugio y en mi fuente de inspiración. Me permitía evadirme temporalmente de mi situación, pero también me ofrecía nuevas perspectivas y reflexiones. A veces, una frase bien escrita puede ser más poderosa que cualquier consejo. Es como encontrar una perla en medio de la arena. Además de la lectura, empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y un bolígrafo, y comencé a plasmar mis pensamientos. No era un diario en el sentido tradicional, sino más bien un torrente de ideas, recuerdos y reflexiones. Escribía sobre mi infancia en el campo, sobre los amores perdidos y encontrados, sobre las lecciones aprendidas y las que aún me faltaba por aprender. Era un proceso catártico, una forma de ordenar el caos interior y de darle forma a mis emociones. La escritura, como bien sabemos, tiene un poder terapéutico increíble, nos ayuda a procesar lo que sentimos y a encontrar un sentido a nuestras vivencias. También me propuse salir de la habitación todos los días. Al principio, solo caminaba por los pasillos, observando la arquitectura, escuchando los sonidos. Luego, me aventuré al jardín del lugar. Era un espacio descuidado, pero con un potencial enorme. Había árboles viejos, flores silvestres y un pequeño estanque cubierto de hojas. Decidí que, a mi manera, le daría un poco de vida. Con lo poco que tenía, empecé a recoger las hojas secas, a podar algunas ramas, a despejar el camino. Era mi pequeño proyecto de restauración, mi forma de dejar mi huella positiva en ese lugar. Los días se fueron transformando. La soledad, que al principio era un peso abrumador, se convirtió en un espacio de introspección. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mi voz interior, a reconectar conmigo misma. Me di cuenta de que, a menudo, nos pasamos la vida rodeados de gente, pero sin realmente estar presentes. Esa experiencia me obligó a estar conmigo misma, a confrontar mis miedos y a descubrir mis fortalezas. Es como si, de repente, me hubiera quitado las gafas y pudiera ver el mundo, y a mí misma, con una claridad asombrosa. Empecé a observar a las otras personas que habitaban el mirador de los olvidos. Había quienes parecían resignados, perdidos en sus propias tristezas, y quienes, como yo, buscaban una luz al final del túnel. Me di cuenta de que no estaba sola en mi lucha. Había una comunidad silenciosa de personas que, a su manera, intentaban sobrellevar sus propias batallas. Empecé a intercambiar sonrisas, saludos amables, breves conversaciones, pequeños gestos que, en medio de la adversidad, significan mucho. Es como encontrar un oasis en medio del desierto. Un día, mientras caminaba por el jardín, encontré un pequeño seto de rosas casi marchitas. Tenían un color rosa pálido, casi sin vida. Me agaché y comencé a cuidarlas, a regarlas, a quitarles las hojas secas. Poco a poco, con paciencia y dedicación, las rosas comenzaron a florecer. Sus pétalos se abrieron, revelando un color vibrante y un aroma dulce. Verlas renacer fue una metáfora poderosa de mi propio proceso. Me demostró que, incluso en las circunstancias más desfavorables, la vida siempre encuentra una manera de resurgir. Es como si la naturaleza misma me estuviera enviando un mensaje de esperanza. Esta experiencia me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, ni en la compañía constante de otros, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de adaptación y en la fe inquebrantable en uno mismo. Me di cuenta de que el abandono, aunque doloroso, no tenía por qué ser el final de mi historia. Podía ser el principio de una nueva aventura, una oportunidad para redescubrirme y para vivir de una manera más auténtica y plena. Fue como si, de repente, las cadenas que me ataban se hubieran roto, y yo pudiera volar libre. A medida que pasaban las semanas, mi perspectiva sobre el mirador de los olvidos cambió radicalmente. Ya no lo veía como un lugar de confinamiento, sino como un espacio de transformación. Había aprendido a encontrar la belleza en los detalles, la alegría en las pequeñas cosas, la fuerza en mi propia soledad. Me di cuenta de que la vida,
en su esencia, es un regalo, y que cada momento, por difícil que sea, tiene algo que enseñarnos. Es como si, de repente, hubiera descubierto un tesoro oculto en un lugar inesperado. La idea de que la humillación puede ser transformada en victoria no es solo un cliché, sino una profunda verdad que he experimentado en carne propia. Al principio, sentí la vergüenza de ser dejada sola, de ser considerada un estorbo, de ser puesta a un lado, pero al decidir conscientemente cambiar mi enfoque, al elegir ver esa situación como una oportunidad en lugar de un castigo, todo comenzó a transformarse. Fue un acto de voluntad, una decisión firme de no ser definida por las acciones de otros, sino por mi propia fuerza de carácter. Este proceso me recordó la historia de la mariposa. Nace como una oruga, arrastrándose por el suelo, vulnerable y limitada. Luego, se encierra en su crisálida, un estado de aparente inactividad y oscuridad. Pero dentro de esa aparente quietud, ocurre una metamorfosis profunda. Cuando finalmente emerge, no es la misma oruga, sino una criatura hermosa, con alas vibrantes, capaz de volar y explorar el mundo. Mi tiempo en el mirador de los olvidos fue mi crisálida. Fue un periodo de aparente inmovilidad, pero de profunda transformación interior. Y al salir de allí, sentí que podía volar de nuevo. Comencé a planificar mi regreso. No tenía un destino fijo en mente, pero sí la certeza de que no volvería a ser la misma Elena que había llegado. Había aprendido a depender de mí misma, a confiar en mi instinto, a encontrar la felicidad en mi interior. El miedo a lo desconocido se había disipado, reemplazado por una emocionante sensación de aventura. Era como si, de repente, se me hubiera abierto un mapa lleno de posibilidades. La partida de El Mirador de los Olvidos no fue un adiós triste, sino un agradecimiento silencioso. Agradecí a ese lugar por haberme ofrecido el espacio y el tiempo para redescubrirme. Agradecí la soledad por haberme enseñado a escuchar mi propia voz. Y, de alguna manera, hasta agradecí la humillación, porque fue el catalizador que me impulsó a buscar la victoria. Hoy, miro hacia atrás y veo esa experiencia no como una herida, sino como una cicatriz, una marca de batalla que me recuerda mi fortaleza. Me ha enseñado que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer, y que la verdadera victoria no está en evitar las dificultades, sino en la forma en que las enfrentamos y en cómo nos transformamos a través de ellas. Es una lección que llevo conmigo a cada paso, una brújula que me guía en mi camino. El camino que emprendí desde el Mirador de los Olvidos no fue una huida, sino una expedición hacia mi propia autonomía. Al dejar atrás ese espacio no me llevaba el peso de la amargura, sino la ligereza de haber desmantelado las estructuras de dependencia que, sin darme cuenta, había construido a lo largo de mi vida. Me refiero a esas pequeñas comodidades, a esas rutinas que, si bien parecían inofensivas, terminaron por erosionar mi capacidad de decisión y mi impulso para enfrentar lo desconocido. Fue como si, durante años, hubiera estado navegando con el piloto automático activado, y de repente, me encontrara con el timón en mis manos frente a un océano de posibilidades inexploradas. La primera acción consciente fue buscar un lugar modesto, un pequeño departamento en un barrio tranquilo de Guadalajara, que me permitiera reconstruir mi vida desde sus cimientos, sin presiones externas. Una vez instalada, mi enfoque se dirigió hacia la redefinición de mi propósito diario. Ya no se trataba de llenar el tiempo, sino de infundirle significado. Comencé a explorar actividades que antes relegaba a un segundo plano, considerando que ya no era mi tiempo para aprenderlas o disfrutarlas. Me inscribí en un taller de cerámica, algo que siempre me había fascinado desde lejos. La sensación de la arcilla fría y maleable entre mis manos se convirtió en una forma de meditación activa. Cada pieza que creaba, imperfecta y única, era un testimonio tangible de mi renacimiento.
Este proceso me enseñó que la creatividad no tiene fecha de caducidad. Es un fuego que se mantiene vivo con la práctica y la curiosidad. Es similar a como un músico veterano, después de años de experiencia, puede encontrar nuevas melodías y expresividad en su instrumento. Además de la cerámica, decidí retomar mi interés por la botánica. Siempre me cautivó la complejidad de los ecosistemas, la forma en que cada planta, cada insecto, juega un papel vital en el equilibrio natural. Empecé a cultivar un pequeño balcón con hierbas aromáticas y flores locales. Investigar sobre sus propiedades, sus ciclos de vida y sus interdependencias se convirtió en mi nueva fuente de aprendizaje. Me sumergí en libros especializados, asistí a conferencias en línea y conecté con otros aficionados a la jardinería urbana. Esta inmersión en el mundo vegetal me recordó la interconexión de todas las cosas vivas y la importancia de nutrir y cuidar aquello que nos rodea, ya sea una planta o una relación. La esfera social también experimentó una metamorfosis. En lugar de buscar la validación externa o la compañía por costumbre, me enfoqué en cultivar relaciones genuinas y enriquecedoras. Participé activamente en grupos comunitarios, no como una oyente pasiva, sino como una contribuyente activa. Ofrecí mi tiempo como voluntaria en un comedor para personas mayores, compartiendo mis experiencias y, a la vez, aprendiendo de las suyas. Descubrí que la verdadera conexión humana surge cuando nos mostramos vulnerables y auténticos, cuando compartimos nuestras historias sin miedo al juicio. Fue un proceso de desaprender la timidez y reaprender la confianza en mi propia voz y en mi capacidad de aportar. Este nuevo capítulo me ha revelado que la edad no es una barrera, sino una perspectiva. Las limitaciones que antes percibía eran, en gran medida, constructos mentales, miedos internalizados sobre lo que se espera de una persona de mi edad. Al desafiar esas expectativas, tanto las propias como las ajenas, abrí un abanico de posibilidades que antes me parecían inalcanzables. La libertad que siento ahora, la capacidad de elegir mi propio camino y de definir mi propio valor, es un tesoro invaluable. Es como si, después de una larga sequía, hubiera encontrado un manantial de agua fresca y pura, revitalizando cada aspecto de mi ser. Mi incursión en el mundo de la jardinería urbana, lejos de ser un mero pasatiempo, se transformó en una profunda lección sobre la paciencia y la interconexión de los procesos vitales. Observar el desarrollo de una semilla, desde su latencia bajo la tierra hasta su eclosión y crecimiento gradual, me enseñó a valorar los tiempos de la naturaleza, tiempos que a menudo ignoramos en nuestra prisa por obtener resultados inmediatos. Cada planta en mi balcón, desde la menta que perfumaba el aire hasta el pequeño árbol de limón que apenas comenzaba a dar frutos, representaba un microecosistema en sí mismo, donde cada elemento dependía de los otros para prosperar. Por ejemplo, la presencia de ciertas hierbas atraía polinizadores beneficiosos, mientras que la gestión del riego y la adición de composto orgánico creaban un ciclo cerrado de nutrientes, minimizando el desperdicio y maximizando la vitalidad. Este entendimiento de los ciclos naturales me llevó a reflexionar sobre la importancia de la materia orgánica en nuestras vidas, no solo en el sentido literal del compost, sino también en el metafórico. Comprendí que las experiencias pasadas, incluso aquellas que inicialmente parecían negativas o inútiles, son en realidad el abono sobre el cual podemos construir nuestro crecimiento futuro. Así como una cáscara de naranja descompuesta nutre la tierra, las lecciones aprendidas de la adversidad, la autocompasión y la introspección previa, se convierten en la base fértil para nuevas ideas y actitudes. Ahora, piensen en cómo aplicamos esto cuando nos enfrentamos a un error en el trabajo o a una discusión familiar. En lugar de lamentar la descomposición de la situación, podemos extraer el aprendizaje y usarlo para fortalecer nuestras futuras interacciones. Profundizando en esta analogía, la cerámica me ofreció una perspectiva diferente sobre la resiliencia y la adaptabilidad.
Al trabajar la arcilla, uno se enfrenta constantemente a la posibilidad de que la pieza se quiebre durante el horneado, un proceso que puede parecer arbitrario y destructivo. Sin embargo, he aprendido que incluso las piezas rotas pueden ser transformadas. El concepto japonés de kintsugi, que consiste en reparar cerámica rota con laca mezclada con polvo de oro, plata o platino, resalta la belleza de las imperfecciones y las cicatrices. En lugar de ocultar las grietas, el kintsugi las celebra, convirtiendo el objeto reparado en algo único y, a menudo, más valioso que el original. Esto me hizo darme cuenta de que nuestras propias roturas, nuestras experiencias de dolor y pérdida, no tienen por qué ser vistas como defectos, sino como oportunidades para embellecer nuestra historia, para añadirles un oro de sabiduría y fortaleza que nos haga aún más valiosos. Esta perspectiva del kintsugi se extiende a la forma en que interactuamos con los demás. En nuestras relaciones, a menudo buscamos la perfección, la ausencia de conflictos. Sin embargo, la verdadera profundidad y resistencia de un vínculo se forjan en la forma en que gestionamos las rupturas, las desavenencias y los malentendidos. Es en esos momentos de reparación, cuando con honestidad y empatía buscamos reconstruir la confianza, que nuestras relaciones adquieren una solidez y una belleza únicas, marcadas por el oro de la comprensión mutua y el perdón. Es un recordatorio de que la vulnerabilidad compartida, lejos de debilitarnos, nos fortalece y nos une de maneras insospechadas. Mi participación en el comedor comunitario, por otro lado, me abrió los ojos a la vasta diversidad de experiencias humanas y a la profunda necesidad de conexión que todos compartimos, independientemente de nuestra edad o circunstancias. Escuchar las historias de otros, a menudo marcadas por la soledad, la pérdida o la lucha diaria, me hizo comprender que la empatía no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Convertirme en una oyente activa, ofrecer una palabra de aliento o simplemente compartir un momento de silencio comprensivo, demostró ser mucho más impactante que cualquier consejo superficial. Me di cuenta de que, en muchos casos, lo que las personas necesitan no es una solución a sus problemas, sino la validación de su experiencia, el reconocimiento de que no están solas en su camino. Este voluntariado me obligó a confrontar mis propios prejuicios y suposiciones sobre la vejez y la vulnerabilidad. Vi a personas mayores, a pesar de sus dificultades físicas o económicas, irradiar una alegría contagiosa, una sabiduría profunda y una resiliencia admirable. Aprendí que la edad no es sinónimo de declive, sino a menudo de una riqueza de experiencias y una perspectiva única sobre la vida. Cada conversación era una oportunidad para desaprender nociones preconcebidas y reaprender la humanidad en su forma más pura y auténtica. Es como si, al servir a otros, estuviera, en realidad, sirviéndome a mí misma, nutriendo mi propio espíritu con la generosidad y la gratitud que emanaban de esas interacciones. La exploración de la botánica en mi balcón trascendió la mera horticultura para convertirse en un estudio profundo de la simbiosis y la resiliencia ecológica. Descubrí, por ejemplo, cómo la asociación entre ciertas plantas, conocida como compañía de cultivos, no solo optimiza el uso de recursos, sino que también fortalece la resistencia general del pequeño ecosistema. Puse en práctica la policultura, sembrando albahaca junto a los tomates. La albahaca, con su aroma penetrante, actúa como un repelente natural para plagas comunes como los mosquitos y la mosca blanca, protegiendo así a los tomates sin necesidad de pesticidas químicos. A su vez, el sistema radicular de la albahaca mejora la aireación del suelo, beneficiando indirectamente al tomate. Esta interdependencia me hizo reflexionar sobre cómo las relaciones humanas, cuando se basan en el apoyo mutuo y la complementariedad, pueden crear redes de fortaleza y bienestar que van más allá de la suma de los individuos. Piénsenlo así, cuando cada uno de nosotros aporta sus fortalezas únicas y se apoya en las de los demás,
creamos una comunidad más robusta y capaz de afrontar desafíos colectivos, de manera similar a cómo estas plantas se asocian para prosperar. Además de la compañía de cultivos, me adentré en el fascinante mundo de las micorrizas, esas redes subterráneas de hongos que actúan como extensiones del sistema radicular de las plantas. Al mejorar la absorción de agua y nutrientes, especialmente fósforo y otros minerales difíciles de asimilar, estos hongos facilitan un crecimiento más vigoroso y una mayor resistencia al estrés hídrico y a las enfermedades. Fue un descubrimiento revelador entender que existe una comunicación y un intercambio constante de recursos bajo la superficie, un mundo invisible pero esencial para la salud del jardín. Esto me llevó a considerar la existencia de redes de apoyo invisibles en nuestras vidas, las conexiones emocionales, los actos de bondad anónimos, las influencias sutiles pero significativas que recibimos de nuestra comunidad y nuestro entorno. A veces, sin ser plenamente conscientes, nos beneficiamos de estas redes, que nos nutren y nos fortalecen de maneras que apenas empezamos a comprender. Es como si una fuerza colectiva trabajara en nuestro favor, similar a la simbiosis fúngica que potencia la vida vegetal. La cerámica, por su parte, me introdujo a la noción de la memoria del material. Aprendí que la arcilla, al ser moldeada y cocida, conserva ciertas características de su origen y del proceso de transformación. Las distintas tierras, con sus composiciones minerales únicas, otorgan a las piezas acabadas texturas, colores y resistencias variables. Incluso las imperfecciones o las tensiones internas, surgidas durante el secado o la cocción, pueden manifestarse en el resultado final, a veces de manera inesperada. Esta cualidad de la arcilla me hizo pensar en cómo nuestras propias experiencias vitales, especialmente los traumas o las dificultades, dejan una huella en nuestra psique y en nuestro comportamiento. No se trata de negar o eliminar esas marcas, sino de comprenderlas, integrarlas y, en el mejor de los casos, utilizarlas como fuente de fortaleza y autenticidad, tal como el kintsugi transforma una fractura en un elemento de belleza y valor. Asimismo, el proceso de cocción en el horno cerámico, que alcanza temperaturas extremadamente altas para solidificar la arcilla, me ofreció una metáfora sobre la transformación a través de la adversidad. El calor intenso, que podría parecer destructivo, es en realidad lo que confiere a la pieza su durabilidad y su forma final. De manera análoga, los momentos de crisis o de intenso desafío en la vida, aunque dolorosos, son a menudo los catalizadores de nuestro crecimiento más profundo. Son las altas temperaturas que nos moldean, nos fortalecen y nos preparan para resistir las presiones futuras. La clave, como en la cerámica, reside en no resistirse al proceso, sino en permitir que la transformación ocurra, confiando en que el resultado será una versión más sólida y resiliente de nosotros mismos. Mi labor en el comedor comunitario, al observar la diversidad de las dietas y las necesidades nutricionales de las personas mayores, me llevó a considerar la importancia de la nutrición integral. No se trata solo de la ingesta de calorías y nutrientes básicos, sino de la calidad de los alimentos, la variedad y el contexto social en el que se consumen. Noté que aquellos que recibían comidas equilibradas, preparadas con ingredientes frescos y variados, no solo mostraban una mejor salud física, sino también un ánimo más elevado y una mayor disposición a interactuar. Esto me hizo reflexionar sobre la nutrición integral de nuestras vidas. ¿Estamos alimentando nuestras mentes con conocimiento y perspectivas enriquecedoras? ¿Estamos nutriendo nuestras almas con experiencias significativas y conexiones humanas auténticas? ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo con un equilibrio adecuado de actividad, descanso y alimentación consciente? Es un enfoque holístico que va más allá de lo superficial, buscando nutrir cada faceta de nuestro ser para alcanzar un bienestar pleno y duradero. La experiencia en el comedor comunitario me llevó a una apreciación más profunda de la resiliencia inherente a la memoria colectiva,
esa sabiduría transmitida no a través de textos formales, sino de la convivencia y el compartir de vivencias. Observé cómo los comensales, al intercambiar anécdotas sobre sus épocas de juventud, sobre los desafíos superados durante crisis económicas o periodos de inestabilidad social, tejían una red de conocimiento práctico y emocional. Un ejemplo concreto era cómo las señoras mayores compartían técnicas de conservación de alimentos aprendidas en sus hogares rurales, métodos que resultaban sorprendentemente eficientes y económicos en un contexto de recursos limitados, mucho más allá de las soluciones industriales modernas. Esta transmisión intergeneracional de saberes prácticos, a menudo subestimada, funciona como un reservorio de estrategias de adaptación que trascienden la obsolescencia tecnológica y las modas pasajeras. Se trata de un conocimiento encarnado, pasado de mano en mano, de voz en voz, que asegura la continuidad de prácticas esenciales para la supervivencia y el bienestar comunitario. Profundizando en esta idea, me di cuenta de que esta memoria colectiva no solo se limita a lo práctico, sino que también abarca la gestión emocional y la construcción de la identidad. Escuchar a un señor relatar cómo su comunidad se unió para reconstruir sus hogares tras un devastador huracán hace décadas, no era solo una historia de esfuerzo físico, sino un testimonio de la fortaleza del tejido social y la capacidad de resiliencia colectiva. Estas narrativas compartidas, a menudo contadas con una mezcla de nostalgia y orgullo, servían para reforzar el sentido de pertenencia y la identidad compartida, recordando a las nuevas generaciones los valores y la fortaleza de sus antepasados. Es un legado intangible que nutre el espíritu comunitario, proporcionando un marco de referencia para afrontar las adversidades presentes. Ahora, consideren cómo esta dinámica se manifiesta cuando ustedes comparten historias familiares significativas con sus hijos o nietos. No solo están transmitiendo hechos, sino también valores, resiliencia y un sentido de identidad que les conectará con sus raíces. Por otro lado, mi incursión en la cerámica me expuso a la importancia de la intención en el proceso creativo y, por extensión, en la vida misma. Al moldear la arcilla, uno puede tener una idea preconcebida de la forma final, pero la materia misma, sus características intrínsecas y las fuerzas externas como la temperatura del horno o la humedad del ambiente, influyen en el resultado. Descubrí que una intención clara y firme, combinada con la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias, era la clave para obtener las mejores piezas. Si la intención era demasiado rígida, la arcilla tendía a resistirse, generando tensiones que podían llevar a la fractura. En cambio, si la intención era demasiado vaga, la pieza carecía de carácter y dirección. El equilibrio residía en mantener un propósito definido, pero estar abierto a las sugerencias del material, permitiendo que la forma emergiera de la interacción entre la voluntad del artista y la naturaleza del medio. Esta lección sobre la intención se traduce directamente a cómo abordamos nuestros propios objetivos en la vida. Tener una meta clara, como aprender un nuevo idioma o emprender un proyecto personal, es fundamental. Sin embargo, la rigidez excesiva en la consecución de esa meta puede ser contraproducente. Las circunstancias cambian, surgen imprevistos, y la capacidad de ajustar el rumbo sin perder de vista el objetivo final es lo que marca la diferencia entre el éxito y la frustración. Se trata de tener una visión, pero también de cultivar la adaptabilidad y la perspicacia para navegar por los giros inesperados del camino. Es como un navegante que ajusta las velas y el timón en respuesta a los vientos cambiantes, pero siempre mantiene el rumbo hacia su destino. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, emerge la sutil pero poderosa influencia de los procesos de transformación interna. Hemos sido testigos de cómo lo que inicialmente se presenta como un obstáculo insalvable, al ser abordado con una disposición diferente, puede devenir en un catalizador para el crecimiento. La adversidad, en lugar de ser un punto final, se revela como un umbral, un portal hacia dimensiones de fortaleza y autoconocimiento previamente inexploradas.
Es el eco de esa vieja sabiduría que nos recuerda que es en la fragua del fuego donde el metal adquiere su temple, y que las marcas del camino, lejos de ser debilidades, pueden convertirse en los hilos de oro que embellecen la trama de nuestra existencia. En esta coyuntura, el camino hacia la comprensión final se vislumbra con mayor claridad. Las diversas hebras que hemos ido desentrañando, desde la resiliencia inherente a la memoria colectiva hasta la importancia de la intención consciente en cada acto, apuntan hacia una verdad fundamental. No se trata de encontrar respuestas únicas y definitivas, sino de cultivar la capacidad de navegar por la complejidad con gracia y sabiduría. La acumulación de estas comprensiones nos prepara para un último acto de introspección, donde el sentido último de este viaje se revela no como un destino alcanzado, sino como una forma de ser y de estar en el mundo. Es la transición suave hacia la comprensión de que la verdadera victoria reside en la continua evolución y en la profunda conexión con la esencia de la vida misma. Nos aproximamos a la reflexión culminante, donde el sentido de todo este devenir se condensa en una apreciación renovada de la existencia. La travesía que hemos recorrido juntos, desde el inesperado desamparo hasta la serena reconstrucción de la vida, no es meramente un relato de superación personal, es un testimonio de la intrínseca capacidad humana para la metamorfosis. Lo que comenzó como una experiencia de humillación se ha desplegado, ante nuestros ojos, como un fértil terreno para el autodescubrimiento y la reinvención. Las lecciones aprendidas, ya sea en la quietud de un jardín floreciente, en la textura de la arcilla entre las manos, o en las miradas cómplices de quienes comparten la mesa en un comedor comunitario, apuntan hacia una verdad fundamental. La vida, en su esencia, es un proceso continuo de adaptación y florecimiento. Las cicatrices que portamos, lejos de ser marcas de debilidad, se revelan como el kintsugi de nuestra existencia, el oro que resalta la belleza de nuestras fracturas y la fortaleza de nuestra reparación. Hemos comprendido que la verdadera resiliencia no reside en la ausencia de caídas, sino en la habilidad de levantarse, de transformar el dolor en sabiduría y la soledad en un espacio fértil para la introspección. La memoria colectiva, esa red invisible de experiencias y aprendizajes transmitidos a través de generaciones, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Cada historia compartida, cada consejo ofrecido, cada mano tendida, teje un tapiz de apoyo mutuo que nos fortalece frente a las adversidades. De igual modo, la intención consciente, la dirección que imprimimos a nuestros actos y pensamientos, actúa como el timón que nos guía a través de las aguas a menudo turbulentas de la existencia. No se trata de controlar el oleaje, sino de saber ajustar las velas para mantener el rumbo hacia un propósito significativo. La naturaleza misma nos ha servido de maestra, mostrándonos la paciencia de la semilla que germina en la oscuridad, la interdependencia de los ecosistemas que prosperan en simbiosis, y la incesante evolución de los procesos ecológicos. Cada una de estas observaciones resuena en nuestra propia vida, invitándonos a cultivar nuestras fortalezas con la misma diligencia con la que se cuida una planta, a reconocer las conexiones profundas que nos unen a los demás y al mundo que nos rodea y a aceptar el cambio como una constante vital, un motor de crecimiento y renovación. La vida, en su manifestación más pura, es un ciclo perpetuo de siembra, crecimiento, cosecha y regeneración. Por ello, la verdadera práctica, la aplicación de estas comprensiones, comienza ahora. No se trata de un punto final, sino de la apertura de un nuevo horizonte. Cada día se presenta como una oportunidad para honrar la lección del kintsugi, abrazando nuestras imperfecciones con valentía y transformando nuestras heridas en fuentes de luz. Es un llamado a nutrirnos integralmente, a alimentar nuestra mente con conocimiento, nuestro espíritu con conexión y nuestro cuerpo con vitalidad, reconociendo que cada aspecto está intrínsecamente ligado. La fuerza que hemos descubierto en nuestro interior no es un tesoro a ser guardado, sino una llama a ser compartida,
un faro que puede iluminar el camino de otros. Que la serenidad encontrada en la reconstrucción y la fortaleza forjada en la adversidad nos acompañen, recordándonos que, sin importar cuán inesperado sea el giro del destino, la capacidad de florecer reside, inmutable, en el corazón de cada uno de nosotros. El viaje continúa, enriquecido por la sabiduría de la experiencia y la esperanza renovada en el poder transformador de la vida.